Cordial saludo, soy el estudiante Carlos Andrés Pérez, código 630-4180 de la Universidad Militar Nueva Granada. En los presentes minutos vamos a realizar el video correspondiente a indicadores financieros del segundo corte de la materia Análisis Financiero. Este trabajo es presentado a la profesora Jennifer Lorena Gómez Contreras, docente de la materia de la Universidad Militar Nueva Granada. Los indicadores financieros existen para establecer el estado financiero de una empresa, dentro de los cuales se encuentran 4 subgrupos, que son la liquidez, el endeudamiento, rentabilidad y la actividad. La liquidez lo podemos definir como la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo. Tenemos 4 indicadores que nos miden la liquidez. Tenemos el capital de trabajo como numeral número 1, que es la cantidad de dinero con que cuenta una empresa para cubrir los gastos operacionales, una vez deducida todas sus obligaciones corrientes. Se calcula mediante el activo corriente menos el pasivo corriente. En numeral 2 tenemos la razón corriente o razón de liquidez, que describe la capacidad que tiene la empresa para cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo. Una baja cantidad de activos corrientes puede no ser beneficioso para los proveedores de la empresa, debido a que no tiene una adecuada disponibilidad de efectivos para cubrir pagos. El valor óptimo de esta razón es de 1 a 1.5. En Colombia se estima el valor normal de 1 a 2, lo cual nos quiere decir que para el año 2014 la podemos calcular que por cada peso de pasivo corriente tenemos 1,225 pesos de activo corriente. Para el año 2015 tendríamos por cada peso de pasivo corriente 1,153 de activo corriente. Para prueba del ácido nos dice que es la capacidad que los activos líquidos para cubrir las deudas a corto plazo de una empresa. La podemos calcular mediante el activo corriente menos inventarios sobre el pasivo corriente. Por ejemplo, para el año 2016, por cada peso del pasivo corriente tenemos 1,238 pesos de activo corriente. Para la prueba del superácido nos permite determinar la capacidad de efectivo para cubrir las deudas a corto plazo y la podemos calcular mediante el efectivo sobre el pasivo circulante o pasivo corriente. Por ejemplo, para el año 2015, por cada peso de pasivo circulante tenemos 0,373 pesos de efectivo. Para el endeudamiento, este indicador se busca para establecer la capacidad que tiene la empresa para asumir una deuda o solicitar un crédito a una entidad financiera. Tenemos 5 indicadores. El primero es la estructura capital, que es la cantidad de deuda o el capital empleado por una empresa para financiar sus operaciones financieras, para financiar sus activos. La podemos calcular del pasivo del patrimonio, del total pasivo sobre el patrimonio. Por ejemplo, para el año 2016, por un peso del patrimonio, tenemos 1,677 pesos del total del pasivo. El nivel de endeudamiento nos quiere decir que es la proporción de la deuda que puede soportar una empresa frente a sus recursos propios. La podemos calcular el pasivo total sobre el activo total. Un ejemplo para el año 2015, por cada peso del activo total tenemos 0,632 pesos del activo total. El numeral 7, veces que se ganan los intereses pagados. Por ejemplo, podemos medir la relación que existe entre las utilidades generadas por la compañía y los costos y gastos financieros que incurren como consecuencia de los activos a corto y a largo plazo. Lo cual nos quiere decir por cada peso de intereses pagados tendremos un valor de utilidad
utilidad antes de intereses e impuestos. El numeral 8, el average, nos quiere decir que podemos establecer la medición del punto que está comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus deudas. Pero la calculamos mediante el pasivo sobre el patrimonio. Por cada peso del patrimonio podemos determinar cuántos pesos tenemos del pasivo. Por ejemplo, para el año 2016, por cada peso del patrimonio tenemos 1.677 pesos del pasivo. Igualmente para la capitalización a largo plazo. Este indicador nos permite establecer la cobertura de deudas a largo plazo por el patrimonio propio. Entre mayor sea el indicador, mayor es el riesgo se tendrá de liquidez a largo plazo. Por ejemplo, por cada peso del patrimonio corresponde a 0,898 pesos de pasivo a largo plazo. La rentabilidad. La rentabilidad nos dice que es la capacidad que tiene una empresa en generar rentabilidad, utilidad, ganancias, que durante un periodo o un ejercicio contable. Tenemos esos indicadores que nos dicen, por ejemplo, el margen de utilidad bruta, que este indicador nos muestra la utilidad antes de restar los gastos administrativos, gastos financieros y otros en un periodo determinado. Se calcula la utilidad bruta sobre ventas. Por ejemplo, para el año 2014, por cada peso del valor de ventas, tenemos 0,349 pesos de utilidad. Para el margen de utilidad neta, tenemos que este indicador nos muestra la utilidad después de restar los costos, los gastos administrativos, gastos financieros y otros en un periodo. La utilidad neta sobre ventas. Por ejemplo, para el año 2015 tenemos un valor negativo. Por ejemplo, en la gráfica de tendencia tenemos que la margen de utilidad neta en 2014 era positiva, con un nivel positivo, pero para el año 2015 hubo un decremento, pero vuelve y se recupera para el año 2016. Para el numeral de 12, rentabilidad de activos, este indicador establece la razón de las utilidades netas en relación a los activos totales de la empresa. Por ejemplo, la utilidad neta sobre el activo total. Para el año 2016 nos dice por cada peso del activo total tenemos 0,020 pesos de utilidad neta. Por ejemplo, para el numeral 17, la rentabilidad económica nos dice que es igual que la rentabilidad operativa, los activos que establece la razón de las utilidades operativas en relación a los activos totales de la empresa. La podemos calcular mediante la utilidad operativa sobre el total del activo, lo cual quiere decir, o la que podemos calcular, por ejemplo, para el año 2015, por cada peso del total de los activos nos corresponde el 0,012 pesos de la utilidad operativa. La rentabilidad comercial es igual a la rentabilidad de las operaciones o margen operacional que establece las utilidades antes de aplicar los gastos financieros e impuestos en el periodo por las ventas realizadas. Por ejemplo, para el año 2016 tenemos por cada peso de ventas, corresponde el 0,173 pesos de utilidades operativas. La actividad. La actividad se mide el grado de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes categorías de activos que posee, utiliza sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación, expresando los resultados mediante los diferentes índices. Tenemos tres indicadores. El indicador de rotación de activo total, que nos quiere decir que este indicador refiere a lo invertido en activos totales para producir y generar ventas.
Lo calculamos mediante las ventas netas sobre el activo total. Por ejemplo, para el año 2016, por cada peso del activo total corresponde el 0,393 de ventas netas. El punto numeral 20, rotación de activos fijos, lo cual quiere decir que este indicador se refiere a lo invertido en activos fijos para producir y generar ventas. Se calcula mediante ventas netas sobre activo fijo y o no corrientes. El 21, la rotación del activo circulante. Nos permite referir a lo invertido en activos corrientes, o sea, a los inventarios y otros corrientes utilizados para producir y generar ventas. La podemos calcular ventas netas sobre activo circulante o corriente. Por ejemplo, para el año 2015 nos corresponde por cada peso del activo circulante corriente, nos corresponde 2,590 pesos de ventas netas. Esto por ahora, muchas gracias.